Te dijeron, todo pasa por algo. De esto va a salir algo bueno. Pero nadie te enseñó qué hacer con el dolor mientras tanto. Hay una idea que a simple vista parece positiva, incluso admirable. Encontrar el lado bueno de todo lo que sucede. Decirte que todo pasa por algo, que de esto saldrá algo bueno, que debes ser fuerte, agradecer y seguir adelante. Pero Mate plantea una reflexión crítica sobre la tendencia humana y cultural a reinterpretar el sufrimiento, particularmente la enfermedad, como una experiencia inherentemente positiva o necesaria para el crecimiento personal. Te invita a cuestionar con profundidad y rigor lo que realmente está detrás de esa postura, porque el optimismo puede ser un recurso adaptativo cuando se convierte en una exigencia, cuando reemplaza la experiencia emocional genuina, deja de ser saludable. Se convierte en negación. La trampa del optimismo. Vivimos en una cultura que no tolera el malestar, una cultura que te empuja a sonreír a pesar de que estás sufriendo, a encontrar aprendizaje cuando aún estás sangrando. Según Gabor Maté, este optimismo no siempre sana, a veces silencia, porque cuando intentas ver lo bueno demasiado pronto, no estás procesando el dolor, lo estás evitando. Maté cuestiona la narrativa social que impulsa a encontrar lo bueno en toda experiencia adversa. Desde su perspectiva, advierte que esta postura puede convertirse en un mecanismo de negación emocional. Es decir, en lugar de permitir la vivencia auténtica del dolor, se promueve su reinterpretación prematura, bloqueando procesos naturales como el duelo, la rabia o la tristeza. ¿Te ha pasado que estás mal, pero sientes que no deberías estarlo? Que algo duele, pero inmediatamente aparece una voz dentro de ti que dice, podría ser peor. De esto voy a aprender. Tengo que ser fuerte. Y entonces, sin darte cuenta, te levantas, sonríes y sigues. Desde fuera, esto parece resiliencia, pero desde dentro, muchas veces es otra cosa. Desde la perspectiva que plantea Gabor Maté en Cuando el cuerpo dice no, este tipo de optimismo no siempre es una señal de salud emocional. A veces es una estrategia de adaptación, una forma aprendida de no sentir lo que en algún momento de tu vida no fue seguro sentir. No es que estés haciendo algo mal, es que probablemente aprendiste que el dolor incomoda a los demás, que el enojo genera rechazo, que la tristeza no tiene espacio. Y entonces desarrollaste una habilidad, reinterpretar lo que duele, antes de sentirlo completamente. Pero aquí está el punto clave, y es importante que lo escuches con claridad. No puedes integrar una experiencia que no te has permitido sentir. Puedes explicarla, puedes justificarla, incluso puedes encontrarle un sentido. Pero si no has atravesado el impacto emocional real, tu cuerpo no lo ha procesado. Y aquí es donde aparece la trampa, porque tu mente puede decir, todo está bien,
Pero tu sistema nervioso, tu biología, tu cuerpo no funciona por discursos, funciona por experiencias. Lo que no se procesa emocionalmente no desaparece, se mantiene activo como una señal que no ha sido escuchada. Y entonces ocurre algo silencioso. Vives en una incoherencia interna. Una parte de ti sostiene el discurso de bienestar, mientras otra parte sigue en alerta. Y esa incoherencia también es estrés. Este patrón no siempre es evidente. Se esconde en frases cotidianas. Hay gente peor que yo. No es para tanto. Ya pasará. Tengo que ser positivo. Se manifiesta cuando minimizas lo que sientes, cuando te apresuras a encontrar una lección, cuando evitas el enojo refugiándote en la calma reforzada, incluso cuando te sientes culpable por no estar bien. Y entonces haces algo muy sutil, pero profundamente dañino. Te abandonas emocionalmente. No porque quieras, sino porque aprendiste que sentir no era una opción segura. Vivimos en una cultura que no tolera el malestar. Una cultura que te empuja a estar bien lo más rápido posible, a sonreír cuando por dentro te sientes roto, a encontrar aprendizaje cuando todavía estás sangrando. Pero, como señala Mate, este tipo de optimismo no siempre sana, a veces silencia. Porque cuando intentas ver lo bueno demasiado pronto, no estás procesando el dolor, lo estás evitando. Y evitar el dolor no lo resuelve, lo desplaza, lo encapsula, lo mantiene activo en otro nivel. Por eso, este espacio no es una crítica al sentido, ni a la capacidad humana de creer. Es una invitación a algo más honesto, más profundo, más difícil, pero también más verdadero. El verdadero conocimiento no nace de evitar el dolor, nace de atravesarlo. Implica que te permitas sentir sin corregir, sin apurarte, sin exigirte estar bien. Implica reconocer lo que duele, aunque no tenga sentido todavía. Sostener la tristeza sin traducirla. Escuchar el enojo sin justificarlo. Habitar la incomodidad sin anestesiarla. Porque es solo ahí cuando dejas de imponerte una narrativa que algo auténtico puede empezar a emerger. No una positividad forzada, sino una comprensión real. Y tal vez esto cambia una idea muy arraigada. No se trata de decir, de esto saldrá algo bueno. Se trata de confiar en que si te permites vivirlo de verdad, algo verdadero podrá surgir. Y eso, aunque no siempre sea cómodo, es profundamente sanador. Imagina a alguien que recibe un diagnóstico difícil y en lugar de poder decir, tengo miedo, escucha en su interior, sé fuerte,
Todo pasa por algo. Esto te hará mejor. Y entonces lo intenta. Intenta ser fuerte. Intenta ser positivo. Pero por dentro algo queda atrapado. La tristeza no expresada. La rabia no permitida. El miedo no nombrado. Y de ahí se desprende la desconexión. Mate explica que esto no empieza ahí, empieza mucho antes. Personas que aprendieron desde pequeñas que sentir demasiado era un problema, que llorar incomodaba, que su dolor no tenía espacio, y entonces desarrollaron una habilidad silenciosa: invalidarse a sí mismos. El autor vincula esta actitud con patrones de represión emocional previamente desarrollados. Las personas que tienden a minimizar su sufrimiento o a resignificarlo rápidamente suelen haber perdido, desde edades tempranas, aprendieron a invalidar sus propias emociones para adaptarse a su entorno. Esta desconexión contribuye al estrés crónico, uno de los ejes centrales en la etiología de diversas enfermedades según Mate. Voy a decirte algo que posiblemente puede incomodarte, pero si lo permites, puede devolverte a ti. Esto que hoy llamas fortaleza, muchas veces empezó como una renuncia. No naciste desconectado de lo que sientes. Aprendiste a desconectarte. Y no fue casualidad, fue adaptación. Después de más de 3 décadas acompañando procesos humanos, Mate descubrió que hay algo que se repite con una precisión casi dolorosa. Las personas que hoy minimizan su sufrimiento, que se apresuran a estar bien, que no saben lo que sienten, pero sí lo que deberían sentir, no están exagerando su bienestar. Están repitiendo un patrón antiguo, un patrón que empezó mucho antes de que tuvieras palabras para explicarlo. Porque hubo un momento, o muchos, en los que sentir demasiado no era seguro. Tal vez llorar incomodaba. Tal vez tu tristeza no era entendida o era corregida. Tal vez aprendiste que tu enojo era inaceptable, que tu miedo era debilidad, que tu necesidad era excesiva, y entonces hiciste lo único que un sistema inteligente hace para sobrevivir: adaptarse. Aprendiste a leer el entorno, a anticiparte, a no generar conflicto. Sobre todo, aprendiste a invalidarte, a decir frases que hoy suenan normales, pero que en el fondo son profundamente violentas contigo. Cada no es para tanto, podría ser peor. Cada vez que te dices, tengo que estar bien, te desconectas de ti. Y con el tiempo, eso deja de ser un pensamiento. Se convierte en una forma de estar en el mundo. Pero hay algo que necesitas entender hoy y no es negociable. Tu cuerpo no funciona bajo esas reglas. Tu cuerpo no minimiza. Tu cuerpo no racionaliza. No se adapta a discursos. Tu cuerpo registra. Tu cuerpo acumula. Tu cuerpo expresa.
y todo lo que aprendiste a callar. Él lo sigue diciendo. Desde la perspectiva de Gabor Maté, esta desconexión emocional no es un detalle menor, es un eje central, porque cuando invalidas lo que sientes de forma repetida, no solo pierdes contacto con tu mundo emocional, entras en un estado de estrés crónico, no el estrés evidente, no el que grita. Entras en un estado de estrés silencioso, de estrés funcional, ese que te permite seguir, pero a costa de ti. La represión emocional, incluso cuando se disfraza de ser positivo, mantiene activados los sistemas de respuesta al estrés. Tu organismo sigue respondiendo a lo que no ha sido procesado, aunque cognitivamente intentes reinterpretarlo. En tu vida cotidiana, esto es más común de lo que parece. Se manifiesta cuando minimizas lo que sientes diciendo que hay gente que está peor que tú. Cuando te apresuras a encontrar una lección sin haber reconocido el impacto emocional. Cuando evitas el enojo o la tristeza, refugiándote en frases positivas. Cuando te sientes culpable por no estar bien y entonces finges estarlo. Se manifiesta cuando usas la fortaleza como una forma de no sentir. Maté no invalida la capacidad humana de encontrar sentido en la adversidad, la profundiza. Ese estrés que aparece cuando dices sí, queriendo decir no, cuando sostienes lo que te pasa sin nombrarlo, cuando te exiges estar bien sin realmente preguntarte cómo estás, ese estrés que no se descarga porque nunca se reconoce. Y aquí viene la parte más confrontativa. No sentir no te protege, te desconecta, te fragmenta, te divide en partes que ya no se escuchan entre sí. Una parte que funciona y otra que queda atrás. Una parte que cumple y otra que se agota en silencio. Y esa fragmentación no es inocua. Con el tiempo, tu sistema deja de saber con claridad qué necesitas, porque dejaste de preguntártelo, dejaste de reconocer tu límite, dejaste de identificar lo que te duele y de confiar en tus señales internas. Y entonces algo dentro de ti empieza a vivir en contradicción constante. Quieres parar, pero sigues. Te duele, pero minimizas. Te cansas, pero te exiges. Y eso es una desconexión interna. No es que no sientas, es que aprendiste a no escucharte. Y lo más duro es que esa desconexión fue, en algún momento, lo que te permitió pertenecer, lo que te permitió ser aceptado, lo que te permitió no perder el vínculo, pero hoy puede estar costándote demasiado, porque lo que no se siente no se procesa, y lo que no se procesa no se libera, se queda en forma de tensión, de agotamiento, de síntomas
que no siempre entiendes, pero que están diciendo algo muy claro. Aquí hay algo que no estás mirando. Recuerda que esto no es para culparte, es para devolverte poder, porque si esto fue aprendido, también puede ser transformado, pero no desde la exigencia, no desde ahora sí tengo que hacerlo bien, sino desde un acto mucho más radical y mucho más incómodo. Empezar a escucharte sin corregirte. Notar cuando te minimizas, cuando te invalidas, cuando te exiges estar bien. Y por primera vez, no intervenir, solo observar, solo permitir, solo reconocer. Porque ahí, en ese espacio donde dejas de silenciarte, empieza a reconstruirse algo esencial. Tu conexión contigo. Y desde ahí, tu cuerpo ya no necesita gritar tan fuerte, porque finalmente alguien empezó a escuchar. Crecimiento auténtico o racionalización defensiva. Aquí está la diferencia crucial. No es lo mismo crecer del dolor que escapar del dolor disfrazándolo de crecimiento. El crecimiento real llega después de sentir, después de atravesar, después de integrar. La racionalización, en cambio, es ponerle sentido antes de tiempo, para no tener que sentir nada. Un aporte clave de Mate es la distinción entre crecimiento auténtico y racionalización defensiva. El crecimiento auténtico emerge tras haber atravesado y procesado el dolor. La racionalización defensiva consiste en imponer significado positivo sin haber integrado la experiencia emocional. Mate enfatiza que el crecimiento no puede forzarse ni anticiparse. Es una consecuencia posible, pero no un requisito ni una obligación frente al sufrimiento. Voy a hacerte una pregunta y no quiero que la respondas rápido. Quiero que la sientas y tal vez después puedas compartirla en el chat. Cuando dices que algo te hizo crecer, ¿realmente lo atravesaste? ¿O solo aprendiste a explicarlo? Porque no es lo mismo, y esta diferencia puede cambiar completamente la relación que tienes contigo. Después de más de 30 años acompañando procesos humanos, Mate lo expresa con total claridad. Muchas personas que hablan de crecimiento sin haber tocado su dolor. Personas que dicen, gracias a esto soy más fuerte. Todo pasa por algo. De esto aprendí mucho. Pero no lo dicen desde la integración. Lo dicen desde la defensa. Y aquí hay una distinción fundamental. No es lo mismo crecer del dolor que escapar del dolor disfrazándolo de crecimiento. El crecimiento real no es innato, no es cómodo, no es elegante, porque el verdadero crecimiento no nace de evitar el dolor, sino de atravesarlo con conciencia. Implica permitirte sentir lo que es,
sin adornarlo ni justificarlo. Reconocer la pérdida, la frustración, el miedo, sin apresurarte a transformarlos. Y desde ahí, no antes, puede emerger algo genuino. No una positividad impuesta, sino una comprensión real. En términos cotidianos, esto implica darte permiso para no estar bien, sin sentir que estás fallando. Escuchar lo que sientes antes de intentar cambiarlo. Sentir la incomodidad sin anestesiarla con explicaciones rápidas. Implica dejar de usar el pensamiento positivo como defensa, empezar a usar la conciencia como herramienta. El crecimiento real llega después de sentir, después de atravesar, después de sostener lo que no querías sentir. Pero tú aprendiste a adelantarte, a ponerle sentido demasiado rápido, a encontrar aprendizaje antes de tiempo, a convertir el dolor en discurso sin haberlo convertido en experiencia. Y eso, aunque parezca evolución, muchas veces es evitación. Es una forma sofisticada de no sentir. Y aquí es donde necesitas ser totalmente honesto contigo. ¿Cuántas veces has dicho que ya lo superaste cuando en realidad solo dejaste de mirarlo? ¿Cuántas veces llamaste aprendizaje a lo que en realidad fue resignación? ¿Cuántas veces te convenciste de que estabas bien porque no sabías cómo sostener lo contrario? Recuerda que esto no es para juzgarte, es para despertarte, porque cuando racionalizas el dolor, lo encapsulas, lo dejas intacto, pero fuera de tu conciencia inmediata y en tu cuerpo. Tu cuerpo sigue cargándolo. Esto es clave. El organismo no responde a lo que dices que entendiste, responde a lo que realmente procesaste. Y procesar no es pensar, procesar es sentir. Es permitir que la experiencia atraviese tu sistema sin interrumpirla con explicaciones. Es quedarte en el enojo sin corregirlo, en la tristeza sin traducirla, en la frustración sin justificarla. Y sí, claro que eso incomoda, porque nadie te enseñó a hacer eso. Te enseñaron a estar bien, a resolver, a avanzar, pero no a detenerte y a evitar lo que duele. Por eso, cuando hablas de crecimiento, necesitas hacerte otra pregunta. ¿Esto que llamo crecimiento nació después de haberme permitido sentir o nació para evitar sentir? Porque si vino antes, no es crecimiento, es evasión. Y no tiene nada de malo que te hayas protegido. Pero sí tiene consecuencias si te quedas ahí, porque el crecimiento auténtico no puede forzarse, no puede imponerse, no puede exigirse. Es una consecuencia de haber sido honesto contigo, de no haberte abandonado en el momento difícil, de haber sostenido lo que dolía sin huir. Y entonces algo cambia, no por lo que decidiste,
sino por lo que atravesaste. Y desde ahí emerge algo distinto. No una frase positiva, no una lección aprendida de memoria, sino una comprensión real. Una comprensión que no necesitas repetir porque la sientes. Y esto, llevado a tu vida cotidiana, es más simple de lo que parece, pero también más desafiante. Significa darte permiso para no estar bien. Significa escuchar lo que sientes. Significa dejar de correr hacia el para qué y quedarte un momento en el esto me duele. Significa sostener la incomodidad sin anestesiarla con explicaciones. Significa dejar de usar el pensamiento positivo como defensa y empezar a usar la conciencia como herramienta. Porque cuando te permites sentir plenamente, tu sistema entra en conexión y deja de estar en conflicto. Tu cuerpo ya no necesita sostener lo que tú estás evitando. Y entonces, algo bueno emerge de lo que viviste. No será porque te obligaste a verlo. Será porque por primera vez no huiste de ti. Y eso es profundamente sanador. Porque cuando te permites sentir plenamente, tu sistema deja de estar en conflicto. Tu cuerpo ya no necesita sostener lo que tú estás evitando. Y entonces, lo que pueda surgir de una experiencia difícil no será una obligación, sino una consecuencia. Tal vez al final no se trata de repetir que de esto saldrá algo bueno, sino de confiar en que si te permites vivirlo de verdad, algo auténtico podrá emerger. Y eso, aunque no siempre sea cómodo, sana. Impacto en el cuerpo o implicaciones para la salud. Desde la perspectiva mente-cuerpo, lo que no se sostiene no desaparece. Se queda como tensión, como estrés crónico, como enfermedad. Porque cuando te desconectas de lo que sientes, también te desconectas de lo que necesitas. Desde el enfoque mente-cuerpo, este mecanismo de positivización puede perpetuar la desconexión interna, impidiendo que reconozcas las verdaderas fuentes de estrés o conflicto en tu vida. En este sentido, la negación emocional no resuelve el malestar, sino que lo desplaza favoreciendo su expresión a nivel somática, favoreciendo el estrés mantenido causado por reprimir las emociones y, en consecuencia, el desequilibrio biológico de nuestro cuerpo. Por ello, Mate nos propone una alternativa: desarrollar una relación más auténtica con el dolor basada en la validación emocional y la conciencia. Solo a través del reconocimiento pleno de la experiencia, sin juicios ni imposiciones narrativas, es posible una transformación real y sostenida. Tal vez no todo tiene que tener un lado bueno. Tal vez no todo tiene que enseñarte algo todavía. Posiblemente, lo más honesto es simplemente admitir:
esto duele. Y en ese espacio, sin prisa, sin discurso, es donde algo real puede empezar a cambiar. Uno de los aportes de este libro radica en desmantelar una creencia cultural fundamentalmente arraigada, la necesidad de encontrar siempre un lado positivo al sufrimiento. Matet propone que lejos de ser una estrategia de sanación, esta tendencia puede reforzar los mismos patrones de desconexión emocional que contribuyen a la enfermedad. En su lugar, te invita a que te des permiso para no estar bien cuando no estás bien, sin sentir que estás fallando. Simplemente es necesario que te des un momento para validar lo que sientes. Te invita a que escuches lo que sientes, a que sostengas la incomodidad de un malestar emocional sin intentar anestesiarlo o cambiarlo con explicaciones rápidas. Invita a transitar el dolor con honestidad, como condición previa para cualquier proceso genuino de integración y bienestar. Recuerda, no te sana encontrarle sentido al dolor. Te sana dejar de huir de él. Tal vez lo más peligroso que te enseñaron no fue a sufrir, fue a no sentir el sufrimiento mientras fingías que ya habías crecido. Te enseñaron a decir, de esto va a salir algo bueno, pero nadie te enseñó a preguntarte, ¿a qué costo estás intentando que eso sea verdad? Porque mientras repites esa frase, hay una parte de ti que sigue esperando ser escuchada. Una parte que no quiere lecciones, quiere espacio, quiere contención. No quiere sentido, quiere verdad. Y aquí está lo que nadie te dijo. No todo dolor necesita convertirse en algo bueno para ser válido. A veces, lo más honesto que puedes hacer no es encontrar el aprendizaje, es dejar de traicionarte, intentando que todo tenga sentido, porque cuando te obligas a sacar algo bueno, sin haber atravesado lo que dolía, no estás creciendo, te estás abandonando de una forma socialmente aceptada. Y entonces la pregunta ya no es ¿qué puedo aprender de esto? La verdadera pregunta es ¿qué estoy evitando sentir mientras intento entenderlo todo? Porque tal vez no necesitas respuestas todavía. Tal vez lo que necesitas es dejar de huir del dolor, dejar de huir de ti. Ahora quiero que hagas algo y que lo hagas con total honestidad. Escribe en el chat, ¿qué emoción estoy tratando de transformar demasiado rápido en lugar de permitirme sentirla? No lo expliques, no lo justifiques, solo nómbralo, porque eso puede ser el inicio real de tu proceso. Y en el siguiente punto
vamos a entrar en algo más profundo. Cuando el cuerpo deja de callar y empieza a hablar por ti.